Vamos a comenzar a estudiar la semana más trascendente de la historia. La semana en la cual el Señor Jesús murió y resucitó. Esa semana marcó a la humanidad para siempre. Es un antes y un después. Y Lucas registra esa semana desde, el versículo 28 del capítulo 19 hasta el capítulo 24. O sea que de ahora en adelante vamos a introducirnos día a día en esa semana donde los acontecimientos se van sucediendo cada vez llevándonos a la cruz de Jesucristo. Y hoy particularmente vamos a estudiar la entrada del Señor a Jerusalén, que fue un hecho decisivo, un punto sin retorno. Y es tan importante este acontecimiento que figura en los 4 evangelios. Y cada uno lo narra añadiendo algún detalle, así que es muy importante que leamos, ¿no? Cada uno en su casa lo puede hacer, leer la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén en cada evangelio, para poder tener un cuadro bien claro de lo que sucedió. Esta entrada marca el final del viaje del Señor Jesús, que comenzó poco tiempo después de la transfiguración del Señor. Ese hecho fue un momento insuperable de gloria para los testigos, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Pero muy poquito tiempo después, ese gozo se transformó en confusión cuando el Señor les anunció que tenían que ir a Jerusalén y que allí Él sería traicionado y que experimentaría el sufrimiento y la muerte. En Lucas 9:44 leemos que el Señor les dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntar sobre estas palabras. El Señor les anunciaba lo que iba a ocurrir y ellos no lo entendían. Y en el versículo 51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que Él debía de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Allí entonces comienza este viaje, en el capítulo 9, versículo 51, hasta ahora. Acompañamos en el viaje a Jerusalén durante 10 capítulos. Y el Señor varias veces le dijo a lo largo de este viaje lo que iba a suceder, pero los discípulos seguían sin entender. En el capítulo 18, versículos 31 en adelante, dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. Lo que ocurría es que estos hombres, los discípulos del Señor Jesús, habían crecido bajo la enseñanza de que el Mesías que esperaban, el Mesías anunciado por las Escrituras, sería un gran guerrero que
liberaría al pueblo de la opresión de Roma. Y esa era la expectativa popular, la expectativa de todo judío. Y el verdadero Mesías era completamente diferente a lo que ellos esperaban. Y la salvación que él traía también era diferente, porque traía una salvación mucho más profunda. Él venía a traer la salvación de los pecados. El verdadero Mesías tenía más que ver con el siervo sufriente que describe el profeta Isaías. Vamos a leer Isaías 53 en la versión de una traducción viviente. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida en medio del camino. Pero le hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. La diferencia entre la expectativa del pueblo y la realidad, bueno, siempre es muy decepcionante. Y esta figura del siervo sufriente no era atractiva para el pueblo. Y si bien el Señor llevaba ya 3 años manifestándose en público, su identidad como Mesías permanecía velada para la mayoría. Pero ahora había llegado el momento en que ese velo se corriera y Jesús, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, se manifestara como el Mesías anunciado, entrando a Jerusalén. Él era el verdadero rey, pero no era el rey que la gente esperaba. Vamos a leer entonces Lucas 19, 28 hasta el 44. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima.
y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bueno, este pasaje es, como te decía, muy importante, es trascendental. Es el punto sin retorno ya. A partir de aquí, todo lleva a la cruz. Y podemos dividir este pasaje para estudiarlo en tres partes. La preparación, en la alegría del pueblo o la falsa adoración, y el llanto del Señor. Vamos a ver entonces la preparación, porque un paso tan importante que el Señor iba a dar no fue improvisado. El Señor verdaderamente preparó este momento, este hecho. Y el versículo 28 dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Vos te acordás que el Señor había relatado una parábola estando en Jericó, la parábola de las 10 minas? Y esta parábola, en definitiva, habla de que el reino de Dios no iba a venir inmediatamente, no se iba a manifestar visiblemente en ese tiempo, y que Jesús se iba a ir por un tiempo indefinido, un tiempo largo, iba a dejar a sus discípulos con responsabilidades que cumplir, y que pasado ese tiempo iba a volver como un rey en gloria, y que iba a dar a cada uno conforme a sus obras, a algunos, a los que cumplieron con sus responsabilidades, iba a dar recompensa, y a otros castigo. Y dice Lucas: dicho esto, habiendo dicho esas cosas, el Señor comenzó su ascenso a Jerusalén, sabiendo perfectamente lo que le esperaba. Él sabía que en Jerusalén lo esperaba la cruz. Para eso venía. Y el apóstol Juan nos deja bien claro que había una orden para apresarlo. Era un hombre buscado. En Juan 11:57 leemos: y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. El Señor sabía que allí en Jerusalén iba a encontrar la mayor oposición, y que lo iban a apresar, y que lo iban a torturar, y que iba a morir. A pesar de todo, Jesús afirmó su rostro hacia Jerusalén, dice la palabra, y lo hizo de la manera más pública posible, porque había llegado
el tiempo. Esa es la clase de Salvador que nosotros tenemos. Amén. Él afirmó su rostro hacia su destino, sabiendo lo que le esperaba. Y lo hizo para traer salvación a gente como vos y como yo. Él no fue una víctima de los acontecimientos. Cuidado con confundirte y tenerle lástima. Él sabía perfectamente lo que hacía. Él estaba al control de la situación. Nunca tengas lástima del Señor. Admiración tenés que tener. Saber que Él iba a la muerte, completamente consciente de lo que le iba a suceder, nos ilumina de la dimensión del Salvador que tenemos. El autor de Hebreos escribió en el capítulo 12, versículos 1 y 2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En vez de tenerle lástima, Él tiene que ser el foco de tu vida. Ese es nuestro Salvador. Iba a Jerusalén a cumplir con su misión. Él había venido a buscar y a salvar a los perdidos. A vos y a mí. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Bueno, haciendo una comparación de los evangelios, podemos pensar que el Señor salió de Jericó el viernes y que llegó a Betania, que Betania es una aldea que estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén, 3 kilómetros, no muy cerca, o sea, tal vez de acá a la plaza del centro, una cosa así, de distancia. Allí llegó y pasó la noche. O sea que en Betania vivían sus amigos María, Marta y Lázaro, los hermanos. Entonces, probablemente Jesús pasó en la casa de estos hermanos el día de reposo, el sábado, que vos sabés que el día de reposo comienza al anochecer del viernes hasta el anochecer del sábado. Y que ese sábado, en la noche del sábado, ya no era día de reposo, ya se consideraba domingo. En esa noche, él fue invitado a la casa de Simón el leproso. Eso es lo que cuenta Marcos. Y ahí en la casa de Simón el leproso pasó un acontecimiento que todos conocemos, te lo voy a leer. Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Quién hizo esa pregunta?
Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bueno, esto ocurrió seguramente el sábado a la noche. Y también podemos, comparando con el Evangelio de Juan, saber que, bueno, Jesús muy poco tiempo atrás había resucitado a Lázaro y que la gente había escuchado que Jesús estaba allí y que querían verle. Y mirá lo que dice Juan 12:9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Pues fíjate la clase de oposición que tenía el Señor. Como Lázaro había resucitado y le traía fama al Señor, querían matar a Lázaro también. Y esos eran los líderes religiosos, los fariseos, los principales sacerdotes. Bueno, te decía entonces que Betania estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Sobre una de las laderas del Monte de los Olivos. Y enfrente de Betania habría otra pequeña aldea llamada Betfagé. Entonces, en la mañana del domingo, el Señor, saliendo de Betania, donde había pasado la noche, le ordena a 2 discípulos a entrar a Betfagé para buscar, dice, un pollino. Un pollino. Y cuando hablamos de pollino, ¿vos sabés qué es un pollino? Pollino es un burrito. Pero no te hagas la idea de un burro como los que conoces, porque los burros que conocemos son grandes. Los pollinos, los burros de Israel, son muy pequeñitos. Y hasta puede ser gracioso ver a una persona montada en un pollino, porque los pies de la persona se arrastran. Entonces la persona tiene que levantar los pies, hacer fuerza para que no se le arrastren los pies. Y el pollino es muy rápido, anda corriendo siempre. Entonces, tenemos que entender que la imagen esta no tenía nada que ver con la de un guerrero, un rey guerrero que entraba en Jerusalén como podía esperar el pueblo. Ellos hubieran querido que el rey que iba a destronar o iba a derrocar el imperio romano, iba a expulsar, entrar en un caballo blanco, un caballo de guerra. No, ese no era el Señor Jesús, ese no era el Mesías que había de venir. Y este pasaje nos muestra que ese Mesías era verdaderamente Dios, porque vemos la omnisciencia del Señor. El Señor nunca no hay registro de que entró nunca a Betfagé, ni que hizo ningún arreglo con nadie. Sin embargo, Él sabía que allí los discípulos encontrarían un pollino, un asno atado, y que ese asno no había sido montado jamás. Y sabía que los dueños iban a preguntarle a los discípulos por qué lo desataban. Jesús es Dios. Y sucedió exactamente lo que Él les dijo. Dice, fueron los que habían sido enviados y hallaron como Él les dijo. Los dueños le preguntaron por qué se llevan el pollino y los discípulos le dijeron, porque el Señor los necesita.
Y Marcos dice, entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Solamente esta gente que no sabemos quiénes son, escucharon el Señor los necesita y le entregaron el pollino. Y esto nos hace ver que más allá de los 12 y de los 70, había un montón de discípulos anónimos dispuestos a obedecer al Señor. Vemos a estos que no sabemos quiénes son, que solamente escucharon el Señor los necesita y le entregaron el pollino. Pero también en otras circunstancias vemos que el Señor es recibido en alguna casa. Más adelante vamos a ver que alguien le da un lugar para pasar la Pascua en un aposento alto. Y también vamos a ver que otro cede una tumba que nunca fue ocupada para poner su cuerpo muerto. Y así es. Así es. Y sigue siendo hoy. Y es maravilloso saberlo. Que allí donde lo sabemos, siempre hay un discípulo dispuesto a hacer lo que el Señor necesita, lo que el Señor pide. Ahora el Señor no lo necesitaba porque estaba cansado, porque no quería caminar más, porque quería suplir sus propias necesidades. El Señor lo necesitaba, por lo que explica Mateo en el pasaje paralelo. Mateo 21:4 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decirle a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre un asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. 500 años antes, el profeta Zacarías había predicho cómo entraría el Mesías a Jerusalén, montado en un pollino de asna. Llegará el día en que el Señor vuelva y lo hará en gloria. Pero este era el tiempo de su humillación. Él vino en completa humildad para dar su vida en rescate de muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido ni para servir, sino para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que vino a hacer el Señor y eso es lo que haría. No vino a instalar un reino terrenal, Él vino a salvar a los perdidos. Este era el momento de la humillación. Y ahora vamos a leer la segunda parte. Vamos a leer sobre la alegría del pueblo o la falsa adoración. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Bueno, los dos discípulos trajeron el pollino y evidentemente los otros 10, o sea, los 12 discípulos, pusieron sus mantos, que eran rectangulares, lo pusieron para formar una silla, para que el Señor pudiera acomodarse allí. Y es destacable el hecho de que este fue el único medio de transporte que usó el Señor Jesús en todo su ministerio. Todos sus viajes lo hizo a pie. ¿Te das cuenta? El
Rey, el Creador, el Señor. Hizo todos sus viajes a pie. Y nosotros nos atamos a tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que nos quitan el sueño, cosas materiales. Y el Señor no se ató a nada mientras estuvo aquí, siendo el dueño de todo. Él no tenía dónde reposar su cabeza, dice. Su reino no es de este mundo. Así que, subido al pollino, dice que había una gran multitud y que la multitud estaba entusiasmada y que, bueno, empezaron a imitar a lo que habían hecho los discípulos. Los discípulos se habían sacado sus mantos, que entendés que es como sacarse la ropa, o sea, es como si vos ponés tus camperas, tu pullover, para que el Señor pase, ¿entendés? Ese es el nivel de entusiasmo que había. Querían demostrar al Señor la adoración. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. La multitud era muy grande porque venía la gente que acompañaba a Jesús desde Betania, pero también había muchísima gente en Jerusalén que salió a recibirlo. Mirá lo que dice Juan 12:12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y daba testimonio, versículo 17, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo que cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Y el versículo 19 dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Estaban los que venían con el Señor Jesús y estaban los que salían de Jerusalén, aquellos que habían escuchado que había resucitado a Lázaro. Acordate que hacía poco había dado vista a Bartimeo. Entonces la gente salía a ver a este hombre que hacía semejantes cosas. Si había podido resucitar a un muerto, entonces podía realmente echar a los romanos de Israel. Para ellos claramente era el rey que venía. Y los fariseos estaban enojadísimos y dicen: no conseguimos nada, el mundo entero se va tras él, era un mundo de gente. Se calcula que en Jerusalén, en esa época de Pascua, habría hasta 2 millones de personas. No pensemos que había 2 millones de personas, pero pensá en 100.000 personas ahí aclamando al Señor Jesús en la entrada. Y el pueblo dice que comenzó a gritar y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Acá estaban citando el Salmo 118, estaban diciendo que Él era el Mesías que vendría. Reconocían que Jesús era el Mesías. ¿Y sabés qué gritaban también? Paz en el cielo y gloria en las alturas, porque ellos entendían que si Jerusalén o Israel estaba bajo el dominio de los romanos, Dios no podía tener paz, no podía haber paz en el cielo. Pero ahora entraba el Mesías, iba a libertar a Israel, entonces por fin iba a haber paz en el cielo y gloria en las alturas. Esa era la interpretación que tenían ellos, tan importantes eran ellos. Dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Los fariseos
Veían que la multitud estaba tan exaltada y lo clamaba como el Mesías y se indignaban, pero no se animaban a contradecirlos, a reprenderlos. Y por eso fueron a decirle al mismo Jesús que los reprendiera, que los haga callar. Y el Señor les dice unas palabras que suenan verdaderamente extrañas. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. El Señor no estaba participando de la algarabía de la gente, todo lo contrario. El Señor veía toda esa adoración y sabía que esa adoración era falsa, que estaban adorando a otro Mesías que no era Él. Estaban adorando un Mesías que se habían inventado. Y el Señor no le está diciendo que si existiera la posibilidad de que esa multitud se callara, las piedras clamarían. Lo que el Señor está diciendo es que esa multitud iba a callar, que esa alabanza pronto iba a ser silenciada. Es más, la próxima vez que la multitud se reuniría por Jesucristo sería para gritar que lo crucifican. El Señor les está diciendo que cuando ellos callen, que esa multitud calle, las piedras van a hablar, las piedras van a gritar. Y van a gritar por el juicio de Dios que vendría sobre Jerusalén. Por eso es que el Señor llora. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Las piedras van a hablar, las piedras van a clamar, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Entendés lo que el Señor estaba diciendo? Las piedras iban a hablar, pero no iban a alabar, iban a hablar de juicio. Dice que el Señor lloró sobre ella, y la palabra griega, traducida como lloró, habla de un gran llanto, de un llanto agónico, de una gran angustia. El Señor lloró desde sus entrañas por esa multitud superficial, hipócrita, frívola. Lloró porque él sabía que lo rechazarían y que la ira de Dios caería sobre todos ellos. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Ese era el día, no ese día específico. Los 3 años en que el Señor se manifestó a ellos, era el tiempo de su visitación, el tiempo de salvación,
y ellos no lo veían. Y cuando habla de paz, lo que es para tu paz, no está hablando de la paz política, no está hablando de un tiempo de tranquilidad y de prosperidad, está hablando de la paz con Dios. Y esa paz proviene solamente del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Y ellos estaban ciegos, tenían la verdad encubierta a sus ojos. Y el Señor dice, vendrán días sobre ti. Vendrán, es un hecho, vendrán días sobre ti, vendrá el juicio, llegará el día. Y ese día llegó 4 décadas después, 40 años después, en que el ejército romano, en el año 70 después de Cristo, el ejército romano entró en Jerusalén, aplastó una revuelta de los judíos y cumplió exactamente lo que el Señor predijo. Dice, te rodearán con vallado, es lo que hicieron los romanos, vallaron la ciudad y no dejaron que nadie entre ni salga. Y todos los que estaban adentro morían de hambre. Y las crónicas son atroces. Hablan de canibalismo, de cosas por el estilo. Y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Las piedras clamarán. Porque Israel cayó. Porque Israel no alabó a Dios, no glorificó a Dios. Y el silencio de Israel perdura y sigue hasta hoy. Porque no conocieron el tiempo de su visitación, el tiempo de la salvación. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Acá tenés la prueba más clara de que se puede dar adoración sin conocer a Dios. Adoración falsa. Y la gente aclamaba al Mesías. Y tenían razón, porque era el Mesías. Y los fariseos y los sacerdotes negaban esa verdad. Y estaban equivocados. Y por eso fueron condenados. Pero esa multitud, al esperar un Mesías que supliera sus necesidades materiales, terrenales, que los libraría de sus problemas, estaban cometiendo la misma injusticia que los escribas y fariseos, porque estaban negando al verdadero Mesías. Lo alababan de manera falsa y no lo aceptaban como quien realmente es. Estaban tan en condenación como los escribas y fariseos. Y la multitud lo aclamaba y el Señor lloraba. Por eso tenemos que tener mucho cuidado del Evangelio que predicamos, del Jesús que anunciamos. Tenemos que tener mucho cuidado de no adorar a Dios equivocadamente. Porque pueden parecer cristianos, pero en realidad son enemigos de Dios. Y cuando esa gente
empieza a darse cuenta de que Jesús no es lo que ellos esperaban. Tarde o temprano se unen a la multitud que gritan: crucifíquenlo. No se puede estar en el medio. O sos un verdadero hijo de Dios, o sos un enemigo de Dios. Oramos. Señor, te damos toda la gloria. Toda la gloria. Y hoy estábamos dando gracias y queremos seguir dándote gracias, Señor. Porque sos nuestro Salvador. Porque todo esto lo hiciste por nosotros. Porque sabías lo que te esperaba y igual lo hiciste, Señor. Y, Señor, somos conscientes de que no merecemos nada. Padre, que podamos darte verdadera adoración, que podamos darte, Señor, la adoración que vos esperás, nuestra vida en sacrificio vivo. Gracias, Señor, por todo.